Vamos a continuar con reflexiones en el libro de Éxodo. Personalmente yo he sido confrontado al leer los diferentes pasajes y cómo se relacionan las historias del Éxodo con nuestras propias historias. Cómo a veces nos enfocamos más en lo que podemos recibir de Dios que en Dios mismo. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que a través de la historia nos vemos abocados, en lo cual nos enfocamos más en la bendición que en el que da la bendición. El tema de hoy tiene que ver con la presencia o la ausencia de Dios. Y vamos a ir mirando en el capítulo 33 de Éxodo. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Éxodo 33. Éxodo está después de Génesis. 33 del 1 al 3. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo tengo preparado aquí hasta el versículo 20. Jehová dijo a Moisés, capítulo 33, del 1 al 3. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, al feo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Señor, esta es tu palabra y tú te has revelado, tú te has dado a conocer y te diste a conocer al pueblo de Israel, indicándole a través de Moisés los planes y los propósitos que tenían para ellos. Señor, háblanos en esta mañana y que podamos tomar pasos para alinearnos realmente con lo que tú quieres. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos preguntándonos a manera de introducción. ¿Alguna vez nos hemos sentido que ya no puede seguir adelante como cristiano? Y a veces puede decir: ya no puedo más. No puede vivir para Dios o el vivir con Dios es muy difícil. Es demasiado difícil. Las demandas son demasiado altas. Pero también dice: pero tampoco puedo vivir sin Dios. O sea, el reto es demasiado grande y quisiera como abandonar, pero también dice: no puedo vivir sin Dios. Es que lo amo demasiado o lo necesito demasiado. Es que enfrentar la vida sin Dios es atemorizante. Pensar en una eternidad sin Él, sin Dios, eso es aterrador. Esos son momentos a veces difíciles que a veces experimentamos en nuestra vida. Y este capítulo 33 y capítulo 34 nos hablan de los diálogos que tiene Dios con Moisés. Y están abordando un problema que surgió desde la construcción del becerro de oro, que fue en el capítulo 32. ¿Se acuerdan ustedes? Para
para irles recordando que mientras Moisés estaba escuchando en el Sinaí a Dios, el pueblo está haciendo un becerro de oro y lo adora con la complacencia de Aarón, el hermano de Moisés. Yo no sé, a veces en unas iglesias cantan un coro que dice que desciende así como descendiste allá en el Sinaí. Y digo, la gente a veces no piensa lo que canta. O sea, cantan así, o sea, desciende allí como descendiste en el Sinaí. Y es que eso fue aterrador, o sea, Dios bajó molesto. Dios estaba molesto allí, o sea, le digo a la gente que se mantuviera lejos, porque eso era aterrador. Ahora, está Dios allá en el monte Sinaí con Moisés y el pueblo está abajo adorando un becerro de oro. Ese es el trasfondo de este capítulo 33. Y en el capítulo 33, básicamente, y parte del 32, es una intercesión, es una intervención de Moisés a favor del pueblo, para evitar que el pueblo sea aniquilado. O sea, sin embargo, ahora el pueblo se enfrenta a un problema. No pueden vivir con Dios y no pueden vivir sin Él. El detalle es que muchas veces en la vida muchas personas no pueden vivir con Dios y no pueden vivir sin Él. Y ese es un gran dilema que vamos a ver en esta mañana. No podemos vivir con Dios bajo los términos de Dios, o sea, pero sí queremos la bendición de Dios. Miren en los versículos que leímos de capítulo 33, del 1 al 3, que Dios le dice a ellos que va a guardar una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dijo a ellos? Que se la dio a Abraham, se la dio a Isaac y se la dio a Jacob. Y le dijo que a su descendencia le iba a dar ¿qué? La tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero hay un gran problema. O sea, Dios va a cumplir su promesa, pero en la Reina Valera contemporánea, el versículo 3 dice: yo le voy a dar la tierra prometida, que se la juré a su padre y que se daría a su descendencia, pero yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. O sea, la decisión es: yo voy a cumplir lo que les dije, pero yo no voy a ir con ustedes. No habitaré en medio. Dios decide no habitar en medio de su pueblo. O sea, qué cosa terrible. O sea, es un dilema tremendo. O sea, ahí tienen una oferta. La oferta es: yo cumplo mi palabra, la tierra que fluye leche y miel, pero mi presencia no va con ustedes. ¿Qué haría usted en una situación como esa? ¿Qué haría Dios? Eso me puse a pensar en esta semana. Uno podría estar tentado a una tierra que fluye leche y miel, todos los beneficios. O sea, Dios va a mandar un ángel que va limpiando, que el camino va preparando, o sea, que no hay enemigo que se levante contra mí, porque el ángel va y hace la limpieza y me entrega a mí la tierra. Pero Dios no va a ir. Dios no va a ir. Entonces, ahí es donde encaja la historia del becerro de oro en este capítulo. Dios le da a Moisés unas instrucciones muy detalladas de la construcción de un tabernáculo. Y esas instrucciones fueron introducidas en el capítulo 25, versículo 8. Vamos a leer el 25, 8. Conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. O sea, Dios le da unas instrucciones
específica de cómo iba a ser ese tabernáculo. Y me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. O sea, ustedes me van a construir un tabernáculo bajo estas características. Y yo voy a habitar entre ustedes. Luego, después ahí tenemos 7 capítulos. Después de ese 25:8, hay 7 capítulos sobre cómo va a ser construido ese santuario. Y hay unas indicaciones precisas, con detalles. O sea, todo en relación para que cuando Dios llegue a habitar entre ellos, esté bajo las instrucciones que Dios le dio. O sea, todo en preparación para el día cuando Dios venga a habitar entre su pueblo. O sea, Dios ya le había dado indicaciones precisas. Pero el capítulo 32 muestra que mientras eso pasaba, el pueblo estaba orando el becerro de oro. Así que Dios toma una decisión. O sea, la decisión era que Dios iba a habitar en medio de ellos. O sea, el Dios incontenible, el Dios omnipotente, decide, en cierto modo, limitarse a morar en una carpa, un tabernáculo con su pueblo. ¿Ya? Dejar su trono, su majestad, su grandeza, para vivir con su pueblo. Pero a raíz de la construcción del becerro de oro, ahora Dios les dice: yo no voy a vivir con ellos, no habitaré en ellos. O sea, ese proyecto como que no va. Esa idea y esas instrucciones que yo les di no van, porque ustedes son un pueblo de dura servicio. O sea, entonces la pregunta que uno se hace es: ¿por qué Dios no irá conmigo? En el versículo 3 y en el 5, mira lo que dice: porque eres pueblo de dura servicio, la última parte del 3, no sea que te consuma en el camino. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servicio. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. O sea, Dios estaba indignado. Dios estaba molesto. O sea, yo me conozco, dice Dios. O sea, si yo voy con ustedes en este objetivo de la tierra que yo les prometí, por la naturaleza de ustedes, es probable que en el camino yo que lo consuma, lo destruya. Eso es muy tremendo, encontrar y ver una realidad como la de un pueblo que es amado por Dios, un pueblo que Dios le ha dado todo. Sin embargo, Dios llega al punto de decir: hey, vayan ustedes solos, como decían aquí, hey, arranquen ustedes solos, porque yo, si voy con ustedes en el camino, conmigo no cuentan. O sea, en el camino yo los puedo a ustedes consumir y destruir. O sea, que Dios llegue a pensar eso de su pueblo, eso es tremendo. O sea, uno ve en el capítulo 19, el versículo 20 al 24, refiriéndose a cuando estaban en el monte de Sinaí, les advirtió que no se acercaran, porque de lo contrario yo los consumiré. O sea, está haciendo como alusión a esas mismas palabras. Vamos a leer el capítulo 19, versículos 20 y 24 para tener el contexto, para entender de qué está hablando Dios. Capítulo 19, versículos 20 y 24. Y descendió, ¿lo veo? Sí, por favor. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová,
Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no nos has mandado, diciendo: señala límite al monte y santifica. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los límites para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Noten, hasta ahí está el 24, gracias Javier. La última expresión, no sea que haga yo en ellos estrago. En el 21 dice, la última parte, porque caerá multitud de ellos. O sea, si se traspasan los límites que yo les he dado, arremeteré contra ellos, los consumiré. ¿Verdad? Eso nos muestra que Dios es santo. Dios es santo y Él es apartado de la maldad. Él es celoso. Él es como el sol. Si nosotros nos acercamos tan solo un poco al sol, seríamos consumidos instantáneamente. Miren, con la destrucción de la capa del ozono, o sea que los rayos entran más directamente a nosotros. O sea, hay mucho, eso está afectando mucho la salud, cáncer en la piel, una cantidad de cosas. O sea, está afectando también aún el calentamiento global. Ese es el efecto del calentamiento global. Pero ¿qué tal si uno se acercara más al sol? ¿Por qué no se organizan viajes al sol? Así como a la luna. A la luna el hombre se atrevió a ir, pero al sol no. Porque si nos acercamos un poco al sol, vamos a ser consumidos instantáneamente. Cualquier cosa impura que se acerca a la presencia santa de Dios es destruida. Por eso no se podían acercar allá al pie del monte. Y Dios le tuvo que establecer límites. Unos límites. Bueno, de aquí de esta raya para allá, si ustedes pasan de esta raya para allá, no respondo, ese es a riesgo de ustedes. Porque Dios es fuego consumidor también. O sea, Dios es santo, Dios es fuego consumidor. Dios es amor, eso es cierto. Pero también es fuego consumidor. Yo resalté esas dos características. No sé por qué brincó el párrafo allá. Pero Dios es santo, Dios es fuego consumidor. Entonces, volviendo al capítulo 33, si el pueblo de Israel no está dispuesto a ser santo, si el pueblo de Israel no está dispuesto para vivir con Dios, entonces el trato que Dios le ofrece es un buen trato. Oye, ustedes quieren las bendiciones mías, o sea, ustedes quieren que yo cumpla la promesa que yo le di a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no quieren obedecerme. O sea, cuando yo leí esto, yo me confundí bastante. O sea, ¿de qué me suple a mí tener toda la tierra prometida, pero sin la promesa de su presencia? O sea, tener todas las bendiciones de Dios, pero no tener a Dios mismo. Para mí eso fue aterrador. Y uno dice, yo me hacía la pregunta, yo tomaría ese trato. Ese es un trato bastante atractivo. ¿Tomaríamos nosotros ese trato? Uno diría instantáneamente no, pero frecuentemente vivimos como si hubiéramos aceptado ese trato. Y voy a darles el ejemplo. Mucha gente, muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, que nos perdone, que nos rescate del infierno, que nos proteja, que provea una buena pareja o un trabajo o buena salud, ¿cierto? O sea, y por eso oramos y por eso pedimos, ¿cierto? O sea, todos deseamos. Hay una persona que a veces cuando me ve que vengo para la iglesia me dice, pastor, no se le olvide orar por mí. Y cuando llego me pregunta, pastor, ¿y oró por mí?
Ya, quiere la bendición de Dios. Pero me pregunto yo si realmente esa persona y otra persona quieren realmente a Dios, o si quieren solamente la bendición de Dios. Ustedes notan eso en muchas personas cuando están apuradas, cuando están en dificultades. Ahí, ore por mí, y vienen y van a donde hay que ir, van. Pero después que pasa la tormenta y se soluciona la cosa, se le olvida de Dios. Porque su interés era más en la bendición de Dios. Deseamos las bendiciones de Dios, pero no a Dios. Eso me cuestionó a mí. Mis oraciones son más enfocadas en pedir las bendiciones de Dios o pedir que el carácter de Dios sea formado en mí, que pueda vivir de acuerdo a quién es Dios. Porque yo puedo caer en la rutina de mis oraciones diarias de enfocarme en bendice a fulano, dame esto, dame lo otro, dame aquello, pero ¿qué es mi carácter? ¿Qué es mi estilo de vida? Que Dios quiere transformar. O sea, quiero la bendición de Dios, pero no quiero hacer los cambios. No quiero hacer los cambios que eso requiere. O sea, sí quiero herencia, sí quiero transformación, pero no queremos santidad. Hay muchas personas, por ejemplo, que aman el tener en casa la música cristiana. Y eso es bueno, pero el problema es que eso solo no funciona. O sea, no es simplemente las alabanzas, sino es obedecer al Dios que dicen esas alabanzas. Es vivir conforme a la santidad. Así que ese trato que Dios le presenta a Moisés es un buen trato, me parece a mí, un buen trato. Pero en realidad ese trato es demoledor. Porque miren lo que dice el versículo 4. ¿Alguien quiere leer el 4 y el 5? Sí, del 33. 4 y 5. Sí, por favor. Dice así: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Qué produjo esas palabras de Dios a Moisés en el pueblo? Tristeza, mucho lloro. La gente, sus atavíos, sus vistas, su olla y su cuestión, era vestirse de luto. O sea, y Dios dice: bueno, está bien que no se pongan esas joyas y que se pongan de luto. Pero es que Dios estaba molesto. Sí, estaba. Sí, Pastor, dos cositas, por ejemplo, no sé si me adelante algo, pero mire que la parte donde dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, y el pueblo que sacaste, anteriormente Dios se ufanaba y tenía un orgullo como que miren, para que sepan que yo lo saqué, para que las otras naciones sepan, y esta vez ya llega un momento donde dice: el pueblo de ese que sacaste tú allá, o sea, ya se salió hasta él de él. Y en la parte donde dice: no sea que yo los consuma en el camino, como dice usted también, Dios se conoce y dice, o sea, como son tan tercos, son tan irrespetuosos, yo voy a ir con la presencia y van a ir irrespetándome, porque van a ir quejándose, van a ir pecando, van a ir creando ídolos. O sea, ya Dios estaba Hasta la coronilla. colmo, ya, sí. Jessica. Nota las escrituras que anticipan en el versículo 32, 19, una comparación entre la ira de Moisés al darse cuenta que el pueblo había hecho un becerro, que estaba haciendo lo que hizo. En el 19 dice: y aconteció que cuando Moisés
Moisés llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, las quebró a los pies del monte. O sea, esa ira de un hombre a la ira de Dios. Que se acuerdan que cogió el oro ese y lo licuó y se lo dio en jugo. La ira de Dios. O sea, lo que Dios está planteándole a ellos aquí es algo muy serio. O sea, cuando uno ve lo que estaba diciendo Tavo, lo que dice Jessica, el diálogo que hace Moisés, Dios con Moisés, en unos momentos a veces se refiere a tu pueblo. Bueno, esa gente es la que tú sacaste, Moisés. Ya es como esa gente ya no es mi pueblo. Problema tuyo. Ese es el problema tuyo. Tremendo, o sea, es porque ya Dios estaba harto. O sea, esa es la palabra harto de que ese pueblo, teniendo tanta bendición de Dios, se apartaba de Dios. Ahora, los versículos 7 al 11 miran hacia atrás a los encuentros de Dios con Moisés. Voy a leer del 7 al 11. Capítulo 33, 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Hasta el 11. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que hay como un resumen de los encuentros de Dios con Moisés. Y los versículos están incluidos para dar sentido a lo que está en riesgo. O sea, está en riesgo de perder esa oportunidad que Dios mismo había ofrecido, de que Dios se reúna con su pueblo. O sea, eso es tremendo lo que Dios está haciendo con ese pueblo de Israel, que hubiera podido hacerlo con cualquier otro pueblo. Con el pueblo de Israel, Dios decide habitar entre ellos y simboliza su presencia como una columna de nube. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener eso? ¿No? O sea, que llega uno ahí en la puerta, ahí está la columna, no, ahí está Dios, o sea, mejor dicho, o sea, ahí me quito yo los zapatos, porque el lugar donde estoy es tierra santa, ahí está la presencia de Dios. O sea, miren que cuando ellos veían la columna de la nube del pueblo, adoraban a Dios, porque sabían que Dios estaba allí presente. O sea, dice en el versículo 11 que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. O sea, la relación de Dios con Moisés y con el pueblo era de amistad. O sea, Dios ha estado en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan la queja en el capítulo 32? Es que no sé qué se habrá hecho, se perdió, refiriéndose a Moisés, se fue allá al monte y se perdió. O sea, Dios no está, necesitamos un Dios que vaya delante de nosotros. Es que Dios había estado con ellos, o sea, Dios se había mostrado y se había mostrado como un amigo. Pero ahora dice en los versículos 3 y 5, ahora dice, si yo voy a estar como un enemigo de ustedes, porque ustedes son una gente de dura servicio. O sea, soy impredecible. Que a uno le digan así, yo soy impredecible. Yo voy contigo, pero yo soy impredecible. En cualquier momento, como haga lo que no me agrada a mí, te destruye. O sea,
Eso es angustiante, o sea, que un pueblo vaya marchando bajo esa angustia de que cualquier descuido, cualquier murmuración, imprudencia, Dios venga y lo destruya. O sea, pensemos por un momento, la relación de Dios con su pueblo Israel siempre la de un amigo. No hay en la Biblia un personaje tan importante como Abraham. Y una de las importancias de Abraham es que Dios decía: Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Ese amigo fue que Dios le hizo la promesa. Una cosa es que yo diga: no, yo soy amigo, a ver qué personaje así, yo soy amigo del presidente de los Estados Unidos, que yo lo diga. Esa es una cosa, yo puedo decir: no, él es amigo. Porque de pronto en Navidad yo le mandé una tarjeta y él me mandó una tarjeta y que ahí apareciera la palabra friend, o sea, amigo, ese amigo está. Entonces no es, él es mi amigo. Eso es una cosa, pero otra cosa es que lo diga él de allá. En una reunión y todo que no, Martín Cueto es mi amigo. Ya, no, Abraham no era el que decía: no, Dios es mi amigo. No es Dios el que dice: Abraham, mi amigo. Eso es completamente diferente. Dios era amigo de Abraham y le hizo una promesa de amistad a su pueblo, una herencia. Pero ahora Dios le dice al pueblo de Israel: mira, si yo voy como ustedes, ya no voy como amigo, voy como un enemigo. O sea, pero en los versículos 12 y 13 hay algo relacionado con lo que estaba diciendo Tavo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. No me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y el 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo que esta gente es pueblo tuyo. No me vaya a montar esa carga a mí. O sea, ese pueblo no es mi responsabilidad. Fuiste tú el que lo sacaste de Egipto. Ese pueblo es tuyo. Pero es una oración intercesora. Es una oración intercesora, o sea, y con reverencia. Con reverencia, o sea. Haya gracia, o sea. Y yo creo que a Moisés, en ese diálogo y en esa intercesión, él necesita saber de que si va a llevar a ese pueblo a la tierra prometida, él necesita que Dios le garantice su presencia, porque para Moisés es más importante la presencia que la pertenencia a la tierra prometida. Aunque en el versículo 14 Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué notan ustedes ahí en esa expresión? Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Que es muy personal, o sea, no va a ir con el pueblo, sino con Moisés. O sea, yo voy contigo, pero... Exactamente, eso es singular. Yo iré contigo. No dice yo iré con ustedes, con tu pueblo. Y yo les daré descanso. Eso es algo muy particular. Dios está hablando en singular, no en plural. Dios le está asegurando a Moisés que él estará con él, pero no con el pueblo. Eso es tremendo, o sea. Martín, de pronto la pregunta que hacías al comienzo, o sea, que cuando estaba propuesta de bueno, yo voy a estar, pero no voy a estar con ustedes, muchos siempre podrían decir: no, es buen negocio, o sea, no esté con nosotros, pero tenemos los beneficios. Pero Moisés no pensaba así, Moisés pensaba: o sea, si yo no voy con Dios, voy mal. Entonces, ahí es donde también la respuesta de Dios es: con él que está pendiente más de la presencia de Dios que lo que Dios le va a ofrecer. Exactamente, o sea, mire, entonces ahí está el tema de hoy: presencia o ausencia de Dios. O sea, uno puede querer todas las bendiciones de Dios, pero sin Dios, o puede tener todas las bendiciones de Dios
El pueblo quería las bendiciones de la tierra prometida, que eran una promesa que Dios había hecho, pero no le interesaba vivir de acuerdo al carácter de Dios. A Moisés sí le interesaba. Para Moisés era más importante y asegurar que Dios iba a cumplir. Mis amados hermanos, la presencia de Dios es lo más importante, o sea, lo más importante, lo que más puedo atesorar en mi vida. O sea, no tiene sentido, eso es lo que pensó Moisés, no tiene sentido ir a la tierra prometida si Dios no está con él o con el pueblo. O sea, para Moisés era más importante y por eso intercede por el pueblo, para que Dios obre en el pueblo. Yo encontré una parábola así que me llamó mucho la atención sobre esos versículos 12 y 13, con un diálogo. Moisés pregunta: ¿quién va a ir con nosotros? O sea, no era tanto quién va a ir conmigo, sino quién va a ir con nosotros. Y Dios dice: yo, el Señor, voy a ir contigo. Singular, solo contigo. Moisés, conmigo no es suficiente. Por favor, ven con nosotros, conmigo y con tu pueblo. Es tu presencia en medio de tu pueblo lo que hace la diferencia. La diferencia no son las bendiciones. Hay mucha gente que tiene bendiciones, vamos a decirlo, bendiciones terrenales, y le apuntan todo a esas bendiciones, pero sin Dios. Hay personas que hacen hasta pacto con el diablo para obtener éxito, fama, poder, dinero, pero renuncian a Dios, no quieren tener en cuenta a Dios. Pero para Moisés, lo más importante era la presencia de Dios. Creo que fue Jenny una vez que nos hizo un comentario también de que tuviste como unos testimonios de una iglesia aquí en Barranquilla, y el pastor dentro de los testimonios que daba era: adquirimos tierra, adquirimos propiedades, adquirimos, o sea, y el tipo nunca habló sobre, o sea, se sumaron más ovejas, más personas conocieron de Cristo. Es decir, que como iglesia podemos también estar fallando en enfocarnos en otro tipo de cosas, confundiendo las bendiciones también. O sea, uno puede entrar desviándose y desenfocándose realmente del dador y de quién es Dios y del real enfoque del asunto, ¿no? Pensando en la riqueza, en las propiedades, en las cosas terrenales. Como iglesia también se puede caer a veces en eso. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es si anhelamos su presencia o anhelamos nada más sus bendiciones. Para mí es confrontante lo que hace Moisés. Moisés dijo: no, Señor. O sea, en otras palabras, ¿de qué me sirve a mí la tierra prometida? ¿De qué me sirve que haya fluya leche y miel si tú no estás con nosotros? Es porque, Señor, y eso es lo que abogaba muchas veces Moisés: mira, Señor, ese es tu pueblo. Ese no lo saqué yo de allá. Yo no quería ir, tú fuiste el que lo sacaste, tú fuiste el que hiciste demostraciones de poder delante del faraón. Tú fuiste el que lo sacaste, ese pueblo es tuyo. Acuérdate que yo era Gago. Acuérdate que yo era Gago. Entonces, la presencia de Dios en medio de su pueblo es lo que hace la diferencia. Mire lo que dice el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques. Déjanos aquí, Señor. Mejor aquí
ojos, yo y tu pueblo, mire, Moisés, yo y tu pueblo. Le dice, Señor, es que yo he hallado gracia. No, yo y tu pueblo. A veces dice uno que dice yo primero, Por delante. uno por delante. Pero aquí dice, yo y tu pueblo. Señor, es que la realidad es que si no es que andes tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ya, es que el llamado de Dios para el pueblo de Israel y el llamado para nosotros es hacer diferentes. Y esa diferencia la marca el que no ande con nosotros. La santidad no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios produce en nosotros, pero nosotros tomamos decisiones de vivir en santidad porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Yo creo que este capítulo muestra a uno de los momentos más notables en la historia de la Biblia. A pesar de Moisés, porque Moisés era manso, pero también se le volaba la checa. Sí, o sea, era manso, pero no menso. O sea, de vez en cuando, o sea, tenía sus defectos. Pero yo creo que esto es lo que hace a Moisés uno de los grandes hombres de la historia. Él rechaza la presencia de Dios si es solo para él. O sea, no está pensando egoístamente. O sea, él está delante de un Dios que acaba de decir, es que si yo voy con ellos podría destruirlos. Y Moisés negocia con Dios. O sea, eso es negociar. O sea, frente a una determinación de Dios, Moisés dice, no Señor. O sea, es que si tú no vas con nosotros, Señor, tú has escogido este pueblo a ser diferente a todas las naciones. O sea, el objetivo de Moisés, su único objetivo, es que la presencia de Dios esté en medio del pueblo de Dios. En el capítulo 32 también hay una escena donde Dios le dice a Moisés que va a comenzar con él. No, yo voy a acabar con este pueblo y arranco contigo una nueva generación. Y Moisés le dice, no, Señor. Ya, ese es tu pueblo. Otra persona dice, o sea, humanamente hablando, pero conociendo usted ese pueblo que le hacían coger rabia a Moisés por su desobediencia, frente a ese planteamiento que le hace Dios, mira, yo voy a comenzar contigo una nueva nación, una nueva historia. A esta gente la destruí. No, Señor. Dicho y hecho, Señor. No, o sea, para Moisés, ese es tu pueblo. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Son tu pueblo, no son tu pueblo. Miren lo que las oraciones de Moisés tienen un contenido terrible. Miren lo que dice el capítulo 19, versículos 4 al 6. Que Dios está diciendo. ¿Alguien lo quiere leer? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta allí. ¿Recuerdan ustedes 1 Pedro 2, 9 al 10? Que son pueblos adquiridos por Dios.
de linaje escogido. O sea, aquí Dios le está diciendo Real al pueblo, sacerdocio. real sacerdocio. Mire, si ustedes oyen mi voz, guardan mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Especial tesoro. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No se estaban comportando como un reino de sacerdotes, no se estaban comportando como una gente santa. O sea, estaban viviendo solamente confiando en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le interesaba solamente La promesa material. la promesa material. Moisés le está recordando a Dios, mira Señor, es que la presencia tuya en medio de nosotros es lo que nos hace diferentes de los demás pueblos. Nosotros no somos diferentes por nosotros mismos. La gran diferencia, el que marca la diferencia, como dijo alguien una vez, me dijo, un balón de basquetbol en la mano de uno de nosotros es un balón de basquetbol. Pero un balón de eso en la mano de Michael Jordan. Ya, ese, con la sola femenina, ese va de plata. Ese balón. Ya, Moisés está diciéndole a Dios, Señor, es tu presencia lo que nos hace tu pueblo. Es la presencia de Dios la que nos hace tu pueblo. En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, aquí hay una gran similitud, porque el Espíritu Santo llegó y transformó a hombres y mujeres defectuosos y tímidos. Muchos de cuando Jesús lo crucificaron, aún los discípulos se escondieron, se perdieron. Pero 50 días después que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, esos hombres y esas mujeres temerosos, tímidos, se convirtieron en una comunidad que anunciaba audazmente a Jesús. O sea, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en ellos marcó la diferencia. Nos hizo diferentes. Para ir concluyendo en esta mañana, usted y yo somos nada sin la presencia de Dios. Podemos tener las mayores bendiciones que tengamos, lo cual no es malo. Lo malo es no tener a Dios. ¿De qué me suple pensando en nuestros hijos? Darles una buena carrera, dejarles una buena herencia, pero no enseñarles a que dependan de Dios, que vivan en la presencia de Dios, que dependan de Dios. Para uno como padre debe ser el mejor legado que uno puede darle a sus hijos, en que ellos disfruten de la presencia de Dios, que para ellos la presencia de Dios sea lo más importante en su vida. Dios le ofrece a Moisés todas las bendiciones de la tierra prometida sin tener que preocuparse por la presencia consumidora de Dios. O sea, mira, Moisés, si yo voy contigo y te doy la tierra prometida, o sea, yo contigo estoy bien. Pero si voy con el otro, con este pueblo, o sea, en cualquier momento yo los arrebato y los consumo. Y hago estragos en ellos. Moisés los rechazó porque no vale la pena. No vale la pena tener la tierra prometida sin el Dios que la prometió. No vale tener todas las bendiciones de parte de la iglesia sin conocer a Dios. Miren, ustedes hijos que han nacido dentro de un seno de una familia cristiana, tienen es una bendición tener unos padres cristianos. Yo no tuve esa bendición.
Ustedes tienen esa bendición de ser parte de una familia cristiana. Tienen la bendición de ser parte de la iglesia. Pero tienen que conocer a Dios. Porque no vale la pena ser parte de la iglesia, ser parte de una familia sin conocer a Dios. Cada uno de nosotros necesita sentir el desafío de esto. Imagínense a una mujer o a un hombre que se casa con un hombre o con una mujer por su riqueza, por su casa, su carro, por su dinero. Pero tú le escuchas a él o a ella diciendo: prefiero que esté en su viaje de negocio a que esté en casa. O sea, a mí no me interesa tanto él como persona, sino que me interesa lo que él me da, lo que él obtiene para mí. Por favor, no tratemos a Dios así. No lo busquemos a él como una obligación. Busquemos a Dios, porque conocer a Dios es la mayor bendición que hay. Eso anticipa la eternidad, porque será con Dios. Y esa es la bendición. La mayor maldición para el ser humano es la ausencia de Dios. Y eso es el infierno. El infierno, la mayor tragedia, no es la llama, no es el diablo, no son los demonios, es la ausencia de Dios. En un libro de devocionales citado por un pastor, el pastor americano Matt Campbell escribió: vale la pena preguntarnos, si el cielo me diera todo, el empleo, la chica, oiga jovencito, la chica o el chico, el carro, la salud, la riqueza, pero Jesús no estuviera allí, ¿estaría yo contento? O si el cielo no me diera nada más que a Jesús, ¿estaría satisfecho? Y él mismo dice, él es honesto, y él dice: en lo profundo de mi ser, creo que frecuentemente contesto sí y no. Y eso debido a que amo demasiado muchas otras cosas, y que a veces amo un poco al Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con Pedro, que se volvió otra vez a pescar? Le hizo 3 preguntas. Y era la misma pregunta, pero más interesante. Pedro, ¿me amas? No, Señor, ¿me amas? Luego la última respuesta es: Señor, ¿tú sabes? Tú lo sabes todo. Amar a Dios, experimentar la presencia de Dios, es lo que refleja la vida de Moisés. Moisés ama a Dios. Por eso Moisés dice: puede darnos la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero sin ti no tiene importancia. Para Moisés lo más importante era Dios. Dios era su herencia, no la tierra. Por eso a nosotros se nos promete algo más precioso que el cielo. A veces a la gente le prometemos el cielo, ¿no? Y nos prometen el cielo, pero hay algo más precioso que el cielo, y es Dios mismo, la presencia de Dios en el día a día. Porque sin su presencia todo lo demás es nada. Nosotros somos nada sin la presencia de Dios. Tú eres cristiano porque recibe perdón, esperanza, bendición o una comunidad. Eso es bueno, eso es grandioso. Pero las bendiciones de Dios en el Evangelio son infinitamente abundantes. El pueblo de Israel tuvo bendiciones abundantes. Nosotros también tenemos bendiciones abundantes. Perdón, esperanza, una iglesia, una familia. Pero debemos ser como Moisés. Buscar a Dios por quien Él es. Si
Si usted y yo solamente amamos las bendiciones de Dios, entonces la fe nuestra va a flaquear cuando haya momentos difíciles en nuestra vida. Si solo amas lo que Dios te da, entonces ¿qué sucederá cuando Dios no te da las cosas que tú quieres? Es similar a buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos. Eso, entre comillas. Esa es la realidad. A Dios hay que buscarlo de todo tiempo y que esa haga la razón de nuestro vivir. Es cierto que en momentos de dificultades se intensifica nuestra búsqueda, pero no lo buscamos por causa de los problemas, no lo buscamos porque nosotros tenemos una relación con Dios. A algunas personas les gusta relacionarse con la iglesia, quieren los beneficios que vienen con ella, quieren un lugar para convivir o un grupo de personas que los ayuden, o quieren el perdón que hablan los cristianos, pero realmente no quieren a Dios, no quieren al Dios Santo. Yo conocí en Cartagena los dueños de una panadería. Ellos siempre estaban elogiando y alabando a la iglesia. Y siempre estaban dispuestos, pastores, ¿qué podemos ayudar a la iglesia? Siempre estaban mandando cosas. Que hay que arreglar esto, hay que lo otro. O sea, ellos amaban la iglesia, pero realmente no amaban a Dios. O sea, querían hacer eso como para hacer unas buenas obras. Y tenían un buen concepto de la iglesia, pero nunca tuvieron el interés de conocer a Dios. O sea, no quieren al Dios Santo, no quieren al Dios que es fuego consumidor. Por eso es que es muy atractivo hoy en día el Evangelio que te ofrece solo bendiciones. O sea, te ofrece solamente bendiciones, pero no te ofrece la presencia de aquel a quien llama al pecado. Quien además odia el sincretismo religioso y que insiste en la santidad. Ese es el Dios que debemos amar. Para pensar, obviamente, le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pase acá mientras pensamos en estas preguntas. ¿Alguna vez hemos considerado la verdad de que fuera de Cristo la santidad de Dios debería aterrorizarnos o aterrorizarnos? Estamos a veces en peligro de desear las bendiciones de Dios, pero no a Dios. Miren, mis amados, ese peligro, ese riesgo, es una línea muy delgadita. Podemos a veces con buenas intenciones pensar que estamos buscando a Dios, pero realmente lo que estamos buscando es la bendición de Dios. Señor, prospera mi negocio. Señor, prospera mi negocio. Señor, esto y todo eso. El sentido de nuestras oraciones es ayúdanos. Pero, Señor, dame poder para poder compartir el Evangelio con otros. Señor, confróntame con mi pecado. Señor, yo quiero ser diferente, quiero vivir a la luz de tu santidad. Señor, gracias por tu palabra. Que ella transforme nuestra vida. Señor, como Moisés, yo decido tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos dejes avanzar.
La vida tiene sentido solamente con tu presencia. Las demás otras cosas siempre serán una añadidura. Señor, perdóname cuando solamente enfoco mis oraciones y mi vida en las añadiduras y no vivo para ti, no vivo a la luz de tu presencia. Perdóname y perdónanos. Que tu carácter se refleje en nosotros. Amor por el necesitado. Amor por la persona que no tiene a Jesucristo. Odio al pecado en todas sus manifestaciones. Que tu carácter se refleje en ti. Y así verdaderamente, Señor, yo podré tener descanso si tu presencia va con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Oh,